Increíbles señales, Garzón acompañando a madre sordera del millonario revela lo SORPRENDNTE Martín, un garzón de 28 años, camina entre las mesas del exclusivo restaurante en Coyoacán, sintiendo el peso de las miradas curiosas y los murmullos de los clientes adinerados. Con cada paso, la inseguridad lo abraza, el eco de su infancia resuena, recordándole las dificultades de ser hijo de Doña Rosa, una madre sorda que ha sacrificado todo por él. Los rostros de los comensales pasan fugaces, pero uno se detiene en él, un misterioso hombre de negocios, Alejandro, lo observa con interés, como si en él encontrara un enigma por resolver. Mientras sirve una cena elaborada con gracia, Martín siente como la presión social lo agobia. Las palabras de sus compañeros, que lo ven como un simple garzón, resuenan en su mente, hasta el punto de que le resulta difícil concentrarse. Aún así, los recuerdos de su madre, su risa y su apoyo incondicional, lo impulsan a avanzar. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podrá desafiar el estigma social que lo rodea?, se pregunta con creciente angustia. Tras la cena, Alejandro se le acerca y la conversación se vuelve profunda. La curiosidad del millonario por la vida de Martín despierta una parte de él que anhela ser escuchada. Con cada palabra que comparte, una mezcla de incredulidad y recelo lo invade. No puede evitar pensar que detrás de ese interés puede haber algún ulterior motivo. Mientras habla de su madre, siente que su propia historia se convierte en un peso, como si las expectativas externas amenazaran con aplastarlo. La memoria de Doña Rosa se convierte en una bomba de tiempo. Si se entera de que no la ve como un simple ser que debe cuidar, ¿le romperé el corazón? La culpa lo devora. En un momento de soledad, decide buscar consuelo en su hogar. Abre un viejo cuaderno de dibujo de su madre, y al descubrir las obras vibrantes que en él reposan, siente que su pecho se aprieta. Lo que antes consideró como una sombra ahora brilla intensamente. Las emociones en esas pinturas son abrumadoras. Sin embargo, la visión de Doña Rosa, una mujer oculta tras su talento, lo hace cuestionar su propia búsqueda de reconocimiento. ¿Acaso ha vivido toda su vida en su sombra? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el apoyo inesperado de Alejandro, empieza a trazar un plan para exponer el arte de su madre. Sin embargo, cada paso hacia adelante se siente como un cascabel sobre sus hombros, un recordatorio constante de que el mundo puede no estar preparado para la verdad que se avecina. Su deseo de lograr que Doña Rosa sea reconocida como una artista se enfrenta a la necesidad de protegerla de la dolorosa realidad. La sociedad no siempre es amable. Mientras la exhibición se acerca, el peso del secreto familiar apremia a Martín. La noche previa, en una cena a solas con Alejandro, se revela un oscuro secreto sobre su madre que condiciona todo lo que siempre pensó. La intensidad de la revelación lo deja en un mar de dudas. ¿Debería seguir adelante y arriesgarse a herir a la mujer que le enseñó todo sobre el amor y la perseverancia? Cada latido lo empuja hacia un abismo de decisiones en el que el futuro de ambos pende de un hilo creciente. La presión aumenta, ya no solo es la ambición personal de Martín, sino que su vida, y la de su madre, puede ser transformada en un segundo. Esa noche, en la nueva vida que parecían forjar, una verdad olvidada podría desmoronar todo lo que él espera construir. La tensión se intensifica, y con ella llega la inevitable pregunta: ¿será verdaderamente capaz de reconciliar su ambición con la cruda verdad sobre la vida de su madre? El tiempo juega en su contra, y cada minuto que pasa se siente más cerca del desenlace, donde el aplauso podría ser tanto una celebración como una condena. El día de la exhibición llegó con luces brillantes y un aire de sofisticación que casi desbordaba. Martín se encontraba en el vestíbulo del galardonado espacio de arte, sintiendo la palpitante mezcla de emoción y ansiedad que lo invadía. Había dedicado semanas a preparar todo con Alejandro, quien lo había guiado en cada paso, desde la selección de las obras hasta la creación de la narrativa de la exposición.
Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una parte de él continuaba cuestionando si había hecho lo correcto. Había decidido exponer la obra de su madre, sin embargo, el oscuro secreto que había descubierto la noche anterior le pesaba en el corazón como una losa. Mientras observaba a los primeros visitantes llegar, se dio cuenta de cómo las miradas de admiración por las pinturas parecían contrastar con su propia inquietud. Aquellos cuadros, llenos de color y de vida, reflejaban una parte de Doña Rosa que Martín había contemplado en silencio por mucho tiempo, pero también desenterraban preguntas latentes sobre su identidad y su valor como hijo. En lugar de ser un simple garzón, había pasado a ser el curator de una exposición que podía cambiar todo. Sin embargo, esa misma ambición se convirtió en una trampa. Su voz interior lo interpelaba sin descanso: ¿acaso esto no es más que un truco para burlarte de tu propia historia? ¿Y si todo se viene abajo y tu madre no puede soportarlo? Se obligó a tranquilizarse con la idea de que este podría ser el punto de inflexión que ella siempre había merecido. Era su oportunidad de mostrarle al mundo que su madre no era solo una mujer sorda, sino una artista digna de reconocimiento. Con cada rostro que entraba al lugar, Martín se sentía más expuesto. Su mente oscila entre la inseguridad y la esperanza. La historia de su madre comenzaba a tener eco en las conversaciones, las personas admiraban su arte, pero en su interior, Martín luchaba con un dilema: ¿cómo podría permitir que la gloria de este momento eclipsara la verdad que él había descubierto? La revelación sobre su pasado lo seguía, como una amenaza latente. Si exponía el arte de su madre, la protegería de la reacción del público, o la expondría a un juicio que podría romper su espíritu. Mientras comentaba sobre las obras a un grupo de asistentes, sus palabras se tornaron automáticas. Pero la inquietud creció. Se enredó en una espiral de pensamiento sobre el secreto que no podía compartir, la sombra que podría ensombrecer la alegría de su madre y el reconocimiento que tanto merecía. Este conflicto interno lo estaba consumiendo lentamente, y aún así, tenía que mantener la compostura en un ambiente que parecía celebrar todo lo que él deseaba para ella. Al finalizar la noche, cuando las luces comenzaron a atenuarse, se encontró solo en medio de las pinturas luminiscentes. Su mente fue invadida por la idea de enfrentar a su madre. Había pasado la velada tratando de mostrar una fachada de éxito, mientras la angustia crecía como una tormenta dentro de él. Justo en ese instante, Alejandro se le acercó para congratularlo, interrumpiendo su monólogo interno. Con una mirada perspicaz, Alejandro le dijo: «Lo has hecho increíble, Martín. ¿Pero estás realmente satisfecho? Hay un peso que no puedes ignorar». Cada palabra de Alejandro resonó en su mente como un disparo en medio de un silencio denso. La pregunta lo sacudió, haciéndolo cuestionar no solo su proyecto, sino también su esencia. Martín sabía que el momento de la verdad con su madre estaba nuevamente al borde. La exhibición había sido un éxito, pero a un precio que aún debía calcular. La mirada de Alejandro lo retó: ¿estás listo para revelar no solo el arte, sino la historia detrás de él? El futuro de tu madre depende de lo que decidas hacer a continuación. La sensación de inminente catástrofe acechaba cerca, y el camino hacia adelante se tornaba cada vez más incierto. La noche apenas comenzaba, pero las decisiones que Martín tenía ante sí podían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Acaso sería capaz de enfrentar su verdad sin destruir a la mujer que más amaba? La tensión se espesaba, y el hilo entre la valentía y la desesperación se estiraba, al borde de romperse. Martín se encontraba en un torbellino emocional. Las luces del vestíbulo ya se apagaban y, en el eco de las conversaciones de los asistentes, sentía la presión de una elección inminente. La exhibición había sido aclamada, pero la gloria se difuminaba ante la sombra del secreto que lo oprimía. Volvió a mirar las obras. Cada cuadro, un fragmento de la vida de su madre, parecía emitir un susurro insistente. ¿Era realmente esa la imagen que quería proyectar? ¿Una celebración de su arte sin entender su historia profunda? Su corazón se debatía entre el deseo de proteger a su madre y la necesidad de ser auténtico en su propia vida. Mientras se alejaba del vestíbulo, buscando un rincón solitario en el que poder centrarse, recordó las historias que su madre le contaba sobre su infancia, momentos de lucha y alegría que nunca se traducían en el lienzo. ¿Podría darle a su madre el reconocimiento que merecía y a la vez exponer la verdad dolorosa?
La confrontación interna lo consumía, y las palabras de Alejandro resonaban con más fuerza. Era un dilema moral que lo retaba a descubrir quién era en realidad. Decidió que, antes de hablar con su madre, necesitaba una respuesta definitiva. Se sentó en un banco del pasillo, en la penumbra, permitiendo que los pensamientos fluyeran como corrientes inquietas. No podía ignorar que había llevado al centro de atención el arte de Doña Rosa, pero había preparado el escenario para las preguntas que vendrían. La curiosidad del público podría transformarse rápidamente en juicio y, con eso, arrastrar a su madre hacia una realidad que ella no estaba lista para enfrentar. Con cada latido, le llegaba la urgencia de actuar. La duda lo empujaba a replantearse su papel. Tal vez había estado más centrado en su propia necesidad de validación que en la verdadera misión, honrar a su madre y contar su historia con Anstey. No podía cerrar los ojos a la responsabilidad que tenía. No solo era un exhibidor, era un protector, un hijo. Volvió sobre sus pasos y se quedó frente a una obra que nunca había visto con la suficiente atención. La explosión de colores transmitía una emoción visceral. De repente, entendió que, si quería ser parte de ese camino hacia la verdad, necesitaba aceptar que la honestidad podría doler. Esa noche, debía acercarse a su madre y prepararla para lo que vendría. Si el arte revelaba su vida, ¿por qué no hacer lo mismo con su historia? Con una determinación renovada, se levantó y buscó a Alejandro. Sintió que debía discutir sus inquietudes, desnudarlas antes de dar el siguiente paso. Aunque el peso de sus acciones lo amenazaba, había decidido que el primer paso hacia una vida auténtica era enfrentarse a los detalles que había querido evitar. Las palabras de Alejandro resonaban como un mantra: estás listo para revelar no solo el arte, sino la historia detrás de él. Mientras caminaba hacia donde lo había dejado, una nueva mirada de claridad se apoderó de él. Había decidido navegar a aguas desconocidas, pero había una fuerza en eso. La posibilidad de crecimiento personal se abría ante él. El tiempo apremiaba, y eso lo llenaba de una energía nueva. Al llegar a Alejandro, notó inmediatamente la calma que emanaba de él. Aún así, Martín no podía esperar. Necesito hablar sobre lo que viene después de esta exhibición, dijo, con una voz que ya no temblaba. Alejandro lo miró de manera inquisitiva, quizá reconociendo el cambio en su tono. Sin embargo, mientras su mentor se preparaba para escuchar, Martín empezaba a comprender que su lucha apenas había comenzado. Cualquier decisión lo llevaría a un umbral más profundo, donde la verdad y la vulnerabilidad chocaban. ¿Estaba preparado para lo que eso implicaba? Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en la revelación que enfrentaría. Lo que llevaba en su corazón era más que un secreto, era la puerta abierta a una nueva era de su vida. La tensión en el aire lo envolvía y con cada palabra que iba a pronunciar, Martín sentía que el hilo entre el pasado y el futuro se comenzaba a desgastar. Estaba a punto de emprender un viaje que cambiaría radicalmente no solo su vida, sino también la de su madre. La certeza de que las decisiones que tomara en ese instante definirían su camino lo empujó a seguir adelante. Ahora, un nuevo pensamiento surgía en su mente: ¿sería capaz de afrontar las consecuencias de esa verdad revelada, o se perdería en sus propias inseguridades? La decisión que debía tomar pronto se tornaba más que crucial. Era el comienzo de un nuevo capítulo que prometía ser tanto liberador como aterrador. Martín sintió cómo la ansiedad palpitaba en su pecho mientras esperaba que Alejandro procesara sus palabras. Se sentó en una de las sillas del pequeño estudio de su mentor, donde el aire se impregnaba de la fragancia a óleo y la historia parecía vibrar en las paredes. Esa atmósfera familiar ahora le pareció ajena, casi claustrofóbica, como si cada pincelada en el lienzo clamara su atención con una urgencia renovada. ¿Qué es lo que verdaderamente te preocupa?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio que se había instaurado entre ellos. Su voz era suave, pero había un peso en ella que exigía sinceridad. Martín respiró hondo. Las palabras parecían atascadas en su garganta, pero sabía que no podía eludir la conversación. Había llegado el momento de desafiar sus miedos, así que se obligó a articular sus pensamientos. Me asusta la idea de cómo presentar la historia de mi madre sin lastimarla, confesó. Me preocupa que la verdad, aunque necesaria, pueda destruir lo que hemos construido juntas. Alejandro lo miró fijamente,
como si evaluara no solo sus palabras, sino también la esencia que las acompañaba. La autenticidad tiene un precio, Martín. Pero ocultar la verdad tiene un costo aún mayor, la pérdida de ti mismo, de tu voz. Estas palabras resonaron en su mente, ecos de una sabiduría que siempre había admirado en su mentor. La honestidad era un camino de doble filo, tanto para él como para su madre. Motivado por sus propios miedos, había estado simplificando el dilema como un acto de traición hacia ella, cuando, en realidad, ese acto sería una forma de liberación. Mientras conversaban, Martín recordó una frase que su madre pronunciaba a menudo: la vida es un lienzo en blanco, hijo. Solo tú decides cómo lo pintas. Esa idea lo impulsó a reafirmar su propósito. Debo hablar con ella, afirmó, sintiendo una determinación creciente. Primero debo preparar su corazón para lo que viene, luego, si ella está lista, lo revelaremos juntos. Alejandro asintió, una sonrisa de aprobación dibujándose en su rostro. Eso es. La vulnerabilidad que compartas puede ser la puerta a una conexión más profunda con ella y, al mismo tiempo, a tu propia conexión contigo mismo. Martín sintió que un nuevo nivel de claridad se alineaba ante él. Era una sensación de valentía recién descubierta, como si cada paso hacia la verdad le diera alas. Ese sería su reto, confrontar su propio miedo a la revelación y afrontar las emociones complicadas que podrían surgir. Decidido a dar otro paso hacia su verdad, levantó la vista hacia su mentor. ¿Cómo puedo prepararla para esto? ¿Cómo se le enseña a alguien a enfrentar su propia historia? Como respuesta, Alejandro comenzó a compartir sus experiencias, estrategias de comunicación que podrían ayudar a suavizar la revelación. Cada uno de sus consejos construía un marco de valentía en la mente de Martín, quien se sentía más seguro con cada paso. Hablaban de momentos de pausa, de preparar el terreno para el diálogo, como si se tratara de una obra maestra que debían crear juntos. Sin embargo, una inquietud persistía en el fondo de su conciencia: ¿acaso su madre aceptaría la verdad? ¿O se resistiría ante el reconocimiento de una vida que había intentado proteger y ocultar? Ante la posibilidad de un conflicto emocional, se planteaban un futuro incierto y mediado por el riesgo. Al final de su conversación, Martín sintió la necesidad de dar un paso práctico. Voy a programar una cita con ella. No puedo seguir aplazando esto. Necesito ser el puente hacia su verdad. Ya estaba comenzando a vislumbrar el viaje que se avecinaba. La idea de ser un facilitador en el proceso de sanación de su madre lo entusiasmaría, pero también lo aterraba. Había un poder en esa revelación que podría transformar la vida de ambos, un cambio que maximizaría su relación, pero cada transformación implica cierta pérdida. Martín se levantó, listo para dar el cuarto paso hacia esa cita crucial con su madre. Pero al salir del estudio, una inquietud lo persiguió: lo que había planeado aún no era más que un esbozo. ¿Sería suficiente? ¿Y si al abrir esa puerta, encontraba algo que no podía enfrentar? Las preguntas danzaban en su mente mientras se dirigía a casa, la sombra de lo desconocido pulsando a su alrededor. Sabía que lo que venía era vital, pero estaría preparado para lo que surgiera. Sin embargo, en el fondo de su ser, una certeza crecía: el momento de la verdad se acercaba, y ya no había marcha atrás. El nudo de su ansiedad se intensificó cuando, al abrir la puerta de su hogar, comenzó a preguntarse si alguna vez podría llegar a estar realmente listo para lo que iba a descubrir, no solo sobre su madre, sino sobre sí mismo. Martín cerró la puerta detrás de sí, sintiendo como el susurro de su hogar resonaba en su pecho, un eco que reafirmaba su propósito. Se sentó en el sofá, rodeado de las memorias que en cada rincón parecían observarlo. Reflexionaba sobre la conversación con Alejandro, como cada palabra hubiera podido ser un faro en la oscuridad de su confusión. Quizás el momento de abrir el diálogo con su madre no solo era una cita, era el inicio de un viaje compartido hacia una verdad liberadora. A la mañana siguiente, despertó con un nudo en el estómago. La cita que había programado se sentía como un desafío monumental. Decidió preparar lo que diría, organizando mentalmente aquellas ideas que fluyeron con tanta claridad en el estudio de Alejandro. Aún así, la ansiedad amenazaba con absorberlo, asfixiándolo en su propia preparación. ¿Cómo podría comunicar lo que anhelaba si el miedo lo paralizaba? Sentado a la mesa del desayuno, la mirada de su madre se posó en él, intentando descifrar su inquietud.
Ella siempre había sido perceptiva, una virtud que parecía intensificarse durante los momentos de tensión. Martín decidió romper el silencio, incluso antes de que la cita oficial llegara. Mamá, hay algo de lo que quiero hablar contigo, dijo, sintiendo como su voz temblaba ligeramente. Una mueca de curiosidad apareció en el rostro de ella, acompañada de una ligera preocupación. ¿Todo está bien, hijo? Te veo distante. En ese instante, vio en sus ojos la misma inquietud que él sentía. La presión creció, y, repentinamente, el compromiso de ser honesto se volvió un peso a la vez liberador y aterrador. Es sobre nuestro pasado, explicó, sintiéndose más firme. Lo que ha estado oculto y que creo que necesitamos enfrentar juntos. Su madre frunció el ceño, como si un extraño velo cubriera sus pensamientos. Pero en lugar de retirarse, ella se acercó. Dime más, dijo, su voz mostrando un tenue desprendimiento ante el miedo. Martín se sintió apoyado, y aunque la conversación era preliminar, aquello ofreció un atisbo de conexión. Hablaban mientras desayunaban, abriendo las puertas hacia recuerdos que no se habían nombrado. Su madre compartió fragmentos de su vida antes de convertirse en madre, historias que pintaban un cuadro diferente del que él había conocido. Fue en ese intercambio que Martín descubrió una fortaleza inesperada en él mismo. Mientras escuchaba las vivencias de su madre, su percepción de lo que había considerado una verdad dolorosa comenzó a transformarse en matices complejos de amor, lucha y resiliencia. Esa nueva luz le ofreció una perspectiva diferente, como la que había anhelado en su camino hacia la revelación. La cita que había planificado con ella seguía latente en su mente, pero ahora había una nueva comprensión en sus palabras. La conversación estaba sirviendo como un ensayo, permitiendo que ambos exploraran su historia de una manera que marcaba la pauta para el diálogo más difícil que estaba por venir. Sin embargo, al final de esa pequeña charla, la incertidumbre lo asaltó de nuevo. Aunque había vislumbrado el poder en la conversación, el eco de su ansiedad resonaba. La pregunta seguía existiendo: ¿cómo lograría hacerle frente a la verdad ocultada que cambiaría su dinámica para siempre? Los días pasaron y la fecha de su cita marcaba el calendario con una inminente presión. En su interior, el deseo de ser el puente entre su madre y su historia crecía, al mismo tiempo que la sombra del miedo lo seguía a cada paso. Recordaba las palabras de Alejandro: la vulnerabilidad sería la clave. El día finalmente llegó, pero al llegar a la puerta, la inseguridad surgió con la fuerza de un tsunami. Se detuvo un momento, respirando hondo, preparándose para lo que estaba a punto de desatar. Golpeó la puerta, y un silencio profundo lo envolvió. Pero al abrirse, el rostro de su madre apareció. Su expresión era un reflejo de amor, pero también de lo desconocido. Hola, hijo. ¿Estás listo para hablar? Las palabras se deslizaron entre ellos como un río que estaba a punto de desbordarse. Martín sintió que todo se estancaba justo antes de abrir la puerta de su propio universo emocional. ¿Está listo para todo lo que vendría? La decisión y su determinación se entrelazaban, mientras la verdad acechaba en las cercanías como el ruido de un motor que está por arrancar. Como un destello de realidad, se dio cuenta de que la conversación marcaría el comienzo de una nueva vida, pero también podría llevar consigo viejas heridas. Con un nudo en la garganta y el corazón a 1000 por hora, supo que había llegado el momento de transitar el camino hacia lo revelador. Al cruzar el umbral, se preguntó: ¿sería capaz de confrontar no solo la historia de su madre, sino la suya propia? Martín dio un paso al interior, sobrepasando el umbral de una conversación que prometía transformarlo. La habitación estaba impregnada de un olor familiar que lo reconfortaba, pero que, al mismo tiempo, lo llenaba de ansiedad. Su madre cerró la puerta detrás de él, creando un espacio que se sentía a la vez seguro y cargado de tensión. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, lejos de la calidez del sofá que había sido testigo de infinitas tardes de risas y silencios. En ese instante, Martín notó cómo el aire se tornaba denso, cada respiración se convertía en un recordatorio de lo que estaba a punto de afrontar. ¿Sobre qué quieres hablar, hijo?, preguntó su madre, su voz temblando levemente. Martín se esforzó por calmar el torbellino interno que lo asediaba. Sabía que no podía retroceder. Fue entonces cuando su mente recordó las palabras de Alejandro: la verdad tiene el poder de liberarte. Necesitaba asumir ese poder,
a pesar de que la noche anterior había soñado con sombras y secretos pesados. Mamá, he estado reflexionando sobre nuestra historia, sobre cosas que nunca se hablaron. Siento que hay un peso entre nosotros que debemos liberar, comenzó. El tono de su voz temblaba ligeramente, pero siguió, impulsado por una mezcla de vulnerabilidad y decisión. No entiendo muchas de las decisiones que tomaste en el pasado, y creo que es hora de que lo hablemos. La mirada de su madre se oscureció momentáneamente, y Martín pudo ver cómo su mente luchaba entre el deseo de abrirse y el miedo a lo que podría salir a la luz. Fue un momento revelador. Por primera vez, sintió que su madre era tan humana como él, enfrentando sus propios monstruos. Hijo, hay cosas que son difíciles de compartir, respondió ella, con un susurro que parecía cargado de años de dolor. Martín sintió como una punzada de desesperación lo atravesaba. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en esta búsqueda de verdad? Le costaba imaginar el dolor que podría surgir, pero sabía que con cada palabra podían comenzar a deshacer el nudo que había estrangulado su relación durante tanto tiempo. Solo quiero entender, insistió, su voz transmitía una firmeza renovada. Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero creo que al menos merecemos conocerlo. Tal vez los secretos nos han mantenido alejados. La madre de Martín se quedó callada, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Ella parecía reflexionar sobre las alturas de los años, sus decisiones, y el abismo que se había creado entre ellos. La intensidad del silencio era casi palpable, y cada segundo se sentía como un pequeño triunfo. Está bien, dijo finalmente, su voz quebrada pero decidida. Necesitamos hablar de lo que pasó antes, de lo que nos ha traído hasta aquí. Martín sintió el corazón acelerarse, el camino se iluminaba ante él, pero también se llenaba de incertidumbres. ¿Qué verdades desenterrarían? Mientras su madre comenzaba a relatar fragmentos de su vida, su historia se transformó en un tejido doloroso pero hermoso de resiliencia. Escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que había anhelado armar durante años. Las revelaciones comenzaron a fluir, los secretos ocultos empezaban a salir a la luz. Había decisiones que su madre había tomado no solo por ella, sino también por él, y el sacrificio que había hecho, así como las luchas internas, formaban un relato que desafiaba su percepción del amor y la angustia familiar. Pero en medio de toda esa revelación, un nuevo cuestionamiento surgió en la mente de Martín. Mientras su madre relataba las dificultades que había enfrentado y los miedos que la habían guiado, él se dio cuenta de que no solo estaba escuchando historias ajenas, sino que también se estaba mirando a sí mismo en aquel espejo. Que partes de su propia vida, hasta ahora invisibles, necesitaban ser confrontadas. El silencio volvió a caer, pero esta vez cargado de potencial y posibilidades. Martín sabía que no todo estaba resuelto, y que el camino hacia adelante seguiría exigiendo valentía, tanto para él como para su madre. Mientras las sombras del pasado empezaban a desvanecerse, él se preguntaba, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para descubrir su verdadera esencia? La atmósfera contenía una nueva energía, un tipo de tensión que vibraba en el aire. La historia no solo se trataba de su madre, sino también de él. Se dio cuenta de que cada revelación era un paso más cerca de la autenticidad que tanto anhelaba. Mientras se preparaba para abrir otro capítulo de su propia vida, una pregunta atravesó su mente: ¿qué sucedería cuando toda esta verdad se revelara, no solo a su madre, sino también a él mismo? El momento de la verdad había comenzado, pero la culminación de esa realidad personal seguía siendo un enigma por descubrir. Martín se sintió empujado en un torbellino interno mientras escuchaba a su madre compartir historias de su pasado. Cada relato era una puerta que se abría, prometiendo revelar no solo las verdades que afectaban a su madre, sino también a él mismo. La necesidad de hacer sentido de su propia vida se volvió apremiante. ¿Qué decisiones había tomado que lo mantenían anclado en el miedo? A medida que la conversación avanzaba, Martín tomó una decisión consciente. No solo quería conocer el pasado de su madre, necesitaba confrontar su propio pasado. Había vivido años en un estado de inercia, creyendo que sus sueños eran inalcanzables. La mediocridad se había convertido en su refugio. Las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos: las decisiones que tomas son reflejos de tus miedos. ¿Y tú, Martín?, preguntó su madre, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué temes? La pregunta lo sorprendió y,
Por un momento, sintió que el aire se le evaporaba. La honestidad era un vínculo poderoso, y él lo sabía. Temo no ser suficiente, respondió, vacilante. No ser capaz de perseguir mis sueños, de hacer algo que realmente importe. Aquel instante fue un punto de inflexión. La mirada de su madre cambió, llenándose de compasión y determinación. Ella, que había estado cargando sus propios miedos, parecía finalmente dispuesta a apoyarlo. Este pequeño gesto lo llenó de esperanza, pero también de una punzada de responsabilidad. Si hay algo que he aprendido, es que el dolor puede ser la chispa de la transformación, dijo, su voz resonando en un tono que transmitía confianza. ¿Qué te detiene a ti? La pregunta lo hizo reflexionar. Había construido un laberinto de inseguridades, tambaleándose entre el que dirán y sus propios anhelos. En su mente, se proyectaron imágenes de oportunidades perdidas, de potencial sin explorar. Fue una revelación inquietante, el mayor antagonista que había enfrentado era, en gran medida, él mismo. Entonces, con un nuevo sentido de propósito, Martín tomó una decisión en ese instante definido. Ya no se permitiría ser un espectador de su propia vida. Necesitaba actuar. Voy a salir de este lugar pronto y buscar esa oportunidad en el taller de diseño que vi la semana pasada. No puedo seguir esperando a que todo cuadre. El consentimiento en la expresión de su madre le trajo un alivio inesperado. Ella había enfrentado su propio camino con valentía, y ahora, Martín se daba cuenta de que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Las horas pasaron mientras continuaban hablando. Se sumergieron en temas que antes parecían tabú, revelando aspiraciones, frustraciones y el deseo de buscar una vida plena. Con cada palabra, la conexión entre ambos se fortalecía, creando un espacio de confianza donde podían compartir sin reservas. Finalmente, después de un intercambio catártico, la conversación se tornó hacia el futuro. Martín planteó la posibilidad de reavivar su interés por el arte, una pasión que había dejado atrás. Ella sonrió, ese gesto simple pero profundo era un reflejo de su seguridad renovada. El arte necesita autenticidad, dijo ella. Crea sin miedo. Aquí, en esta mesa, hemos empezado el proceso de redescubrimiento. Su corazón latía acelerado, la adrenalina de tomar el control de su vida lo impulsaba. Sin embargo, la certeza de que el camino sería complicado lo acechaba. Había decidido tomar las riendas, pero era lo suficientemente fuerte como para afrontar el rechazo, el fracaso. Las horas se desvanecieron y el anochecer se instaló. En un recorrido mental por cada palabra intercambiada, Martín se sintió potente, casi invulnerable, consciente de que este era solo el comienzo. Con cada paso que daba hacia su verdad, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había anticipado. La revelación que había esperado, el momento de descubrir su esencia, se acercaba, pero también lo acompañaban nuevas preguntas inquietantes. Mientras se sentaba en la mesa, con su madre a su lado, Martín miró hacia él. Futuro con determinación. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar una vez que comenzara a seguir sus verdaderos deseos? La inminente confrontación entre sus sueños y la realidad prometía ser intensa, y justo en ese momento, una nueva preocupación comenzó a nacer en su interior. ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de su elección? Martín salió de casa con la sensación de haber cruzado un umbral. Cada paso hacia el taller de diseño era un acto de valentía, una afirmación silenciosa de que estaba eligiendo crear su propio camino y no permanecer atrapado en el miedo. La incertidumbre se mezclaba con una determinación creciente. Sería capaz de sumergirse nuevamente en el mundo del arte. Las calles estaban envueltas en un atardecer dorado, pero la belleza del paisaje no alcanzaba a calmar sus nervios. Se preguntaba si los demás se habían sentido así alguna vez, tan expuestos ante una nueva oportunidad. Reflexionó sobre las inseguridades que había alimentado durante años, su habilidad, su creatividad, su lugar en el mundo del diseño. Cada pregunta era un reflejo del ecosistema de dudas que había construido en su mente. Al llegar al taller, el bullicio de voces y risas lo envolvió. A través de las ventanas, pudo ver a otros jóvenes, todos inmersos en sus proyectos, perdiéndose en el poderoso abrazo de la creación. Se sintió como un intruso en un mundo que había visto desde la distancia,
pero también como un dignatario que finalmente era admitido a una celebración largamente esperada. La instructora, una mujer de mirada firme y entusiasta, comenzó a presentar los proyectos de sus alumnos. La forma en que hablaba, con tanto amor y respeto por el arte, resonó profundamente en él. Por un momento, sintió que compartían un vínculo, como si en el aire flotara una promesa de crecimiento mutuo. Pero el instante de conexión fue efímero, rápidamente oscurecido por la sombra de su autoexigencia. ¿Sería realmente capaz de contribuir a ese espacio tan vibrante? Mientras el taller avanzaba, Martín se sentó frente a un lienzo en blanco. Su mente se llenó de imágenes borrosas de lo que quería crear, pero una voz interna susurraba tentaciones de rendirse. La comparación con los demás se convirtió en su mayor enemigo. ¿Cómo podía competir contra aquellos que parecían tan seguros y talentosos? Esa noche, al regresar a casa, sintió que la tormenta interna había cobrado una nueva forma. A lo largo del camino, las dudas surgieron con más fuerza. No solo se trataba de talento, había una batalla en su interior con cada trazo que imaginaba. Pero también algo nuevo, la posibilidad de que cada error fuera un paso hacia la autenticidad. Esa idea lo llevó a sumergirse en una reflexión profunda. Se dio cuenta de que había estado esperando el momento ideal para lanzar su arte al mundo, una espera que nunca terminaría si continuaba sosteniendo el miedo como un bla bla bla. En su mente, la metáfora de los garzones del arte tomó forma. La creatividad necesita espacio, al igual que un servicio delicado y personal. En ese instante de revelación, Martín decidió que no debía solo rebuscar en su interior, tenía que apresarse con la fuerza de las palabras de su madre. Se propuso despojarse de las expectativas y crear sin miedo. La idea de mostrar su arte se transformó en un desafío reconfortante, una promesa de avanzar a pesar de las dificultades. El día siguiente estaba marcado en su mente como el inicio de una serie de decisiones activas. Se levantó antes del amanecer, su corazón latiendo con entusiasmo. Pero una nueva emoción se fue gestando con el tiempo, la posibilidad de fracaso. Aún así, Martín estaba dispuesto a calar hondo en su habilidad de perseverar a pesar de ello. Mientras sus dedos se deslizaban sobre los materiales, se encontró con un nuevo dilema: ¿cómo gestionar la crítica y el rechazo? ¿Sería posible que el mundo artístico lo recibiera con los brazos abiertos? ¿O, por el contrario, habría caos en su camino? Los nuevos desafíos parecían atisbarse en cada esquina y, de repente, el peso de las incertidumbres volvió a caer sobre él como un manto gris. Mientras su pincel acariciaba el lienzo, una pregunta se intercaló entre sus pensamientos: ¿sería capaz de transformar sus inseguridades en una explosión de creatividad auténtica? Al final del día, se detuvo ante su obra en busca de respuestas, pero solo encontró más preguntas. La lucha por enfrentar sus vulnerabilidades había comenzado de verdad, y con cada avance se dio cuenta de que las consecuencias de su elección serían múltiples y abrumadoras. La pregunta era clara: ¿cómo enfrentaría su propia grandeza a través de la imperfección? Con el corazón en la mano, comprendió que el camino que había decidido tomar siempre estaría lleno de sombras y luces, pero ahora, había una llegada inminente, el momento en que tendría que demostrar no solo al mundo, sino a sí mismo, que estaba listo para perseverar. Martín despertó con la luz del sol colándose entre las cortinas de su habitación, una luz que iluminó no solo su espacio, sino también su renovada determinación. Miró su agenda, donde con letras temblorosas había anotado: hoy, primer intento. La combinación de ansiedad y emoción le trajo un estremecimiento, como si cada uno de sus movimientos estuviera siendo observado por un público invisible, esperando su primer acto. Con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, decidió que su día comenzaría con un ritual. Se preparó un café, y mientras el aroma llenaba la cocina, se sentó frente al espejo, mirándose de una forma más inquisitiva que antes. «Esta es tu oportunidad», se repetía a sí mismo. Esa simple afirmación se sentía como una promesa, pero también un reto, un camino hacia el que tenía que ir más allá del miedo que había acumulado. Al llegar al taller, la atmósfera era diferente. Había más risas, más energía en el ambiente, y en lugar de sentirse como un intruso, se sintió parte de una comunidad. Empezó a notar cada detalle: las manos manchadas de pintura de sus compañeros,
los murmullos de las conversaciones creativas, el caos controlado que representaba el proceso artístico. Pero aún con la emoción en el aire, las preguntas y dudas seguían susurrándole al oído, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? La instructora, con su carácter vibrante y lleno de pasión, propuso que cada alumno trabajara en una pieza que representara su historia personal. Martín se sintió abrumado, su historia era un laberinto de inseguridades y ambiciones olvidadas. ¿Cómo podría plasmar todo eso en un lienzo? Sin embargo, justo cuando las dudas se apoderaban de su mente, recordó la metáfora de los garzones, su arte debía ser un servicio, una creación que llegara a otros, con una decisión repentina. Martín se sentó frente al lienzo en blanco, sintiendo el frío del material bajo su palma. La primera línea que trazó fue temblorosa, pero empezó a transformarse en algo inesperado, el contorno de una figura marrón que simbolizaba su antigua autoexigencia. Mientras su pincel se movía, comenzaron a surgir formas que representaban sus anhelos y temores, cada trazo una expresión de lo que guardaba dentro. Por primera vez, el miedo comenzó a disiparse, dando paso a una sensación de liberación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una caricatura de su voz interior lo asaltara de nuevo, burlándose de sus intentos y señalando sus imperfecciones. ¿Qué dirán los demás?, resonaba en su cabeza, y aunque le resultaba difícil ignorar esa crítica interna, sabía que era parte del proceso. Esa lucha sería su mayor obra, el motor detrás de su creación. Decidido, continuó agregando cromatismos a la historia que contaba, el color se convirtió en su aliado. Al finalizar la sesión, la instructora comenzó a evaluar las obras de sus estudiantes. Cuando llegó a la de Martín, lo miró a los ojos y le dijo: «Esta pieza tiene una energía diferente. ¿Cómo te sientes al respecto?». Esa simple pregunta lo confrontó de inmediato. Se sintió expuesto, vulnerable, pero la sensación de orgullo por lo que había creado lo mantenía firme. Sentía que, por fin, estaba mostrando una parte de sí mismo que había mantenido oculta. Mientras la intranquilidad lo invadía, se dio cuenta de que no podía escapar de la posibilidad de rechazo, pero tampoco quería ser prisionero de sus miedos. Tenía que aprender a navegar entre la crítica y el crecimiento, y lo más importante, a ser amable consigo mismo. Al salir del taller, con la luna asomándose en el cielo, una chispa de adrenalina recorrió su cuerpo. Martín sabía que su camino no era lineal y que, inevitablemente, habría pruebas en el futuro. La idea de presentar su obra al mundo lo llenó de entusiasmo y temor a la vez. En ese momento, una pregunta le atormentó: ¿cómo manejaría la reacción del público cuando finalmente decidiera mostrar su arte? Esa noche, mientras contemplaba su lienzo, se sintió más atado a su proceso que nunca. Decidándole a continuar su travesía repleta de desafíos, era evidente que la lucha no había hecho más que comenzar, y aquellas sombras del rechazo que lo siguieron durante años parecían ahora sombras en una montaña rusa emocional. Él y su arte estaban en un viaje juntos. La cuestión que se le planteaba a continuación era clara: ¿realmente podría soportar el peso de la autenticidad y ofrecer su voz al mundo sin temor? Con esa revelación, Martín cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. La respuesta estaba dentro de él. El día comenzaba como un lienzo en blanco, la luz del sol entrando por la ventana iluminaba cada rincón de la habitación de Martín. Había pasado semanas lidiando con el caos emocional que había traído la revelación sobre su madre y su arte. La exhibición había sido un récord, las críticas y comentarios sobre las obras de Doña Rosa lo habían llevado a un punto de reflexión profunda. Hoy, sin embargo, era un nuevo amanecer no solo para su madre, sino para él mismo. Martín se miró en el espejo y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, seguro. Había tomado una decisión importante, dejaría de lado sus miedos y se enfocaría en su verdad. Recordaba las palabras de su madre sobre cómo la vida es un lienzo que cada uno debe decidir pintar. Era el momento de tomar el pincel de su vida y hacer una obra maestra. La cita que había tenido con su madre había comenzado a deshacer los nudos en su corazón. Cada historia compartida entre ellos lo había hecho sentir más ligero, más vivo. Sobre todo, había comprendido que enfrentar la verdad era lo único que lo llevaría hacia la autenticidad. Esa noche, decidió que había llegado el momento de presentar su propia obra al mundo.
No solo su arte, sino también la historia de su vida, sus luchas y victorias. A media mañana, se dirigió a una galería de arte local donde se organizaban exposiciones emergentes. Sentía mariposas en el estómago, no solo deseaba mostrar su arte, sino también conectar con otros, compartir su viaje. Caminando hacia la entrada, pensó en todo lo que había aprendido, que el miedo al rechazo ya no podría ser su prisión. Consciente de que sus inseguridades podrían intentar asfixiarlo, respiró hondo y cruzó el umbral. El lugar estaba repleto de jóvenes creativos, energías vibrantes llenaban el ambiente. Mientras caminaba entre las obras, comenzó a sentir que pertenecía a este mundo del arte que tanto había amado. Encontró un espacio donde podía expresar su historia, y decididamente se acercó a la organizadora de la exposición, una mujer de mirada cálida. «Vengo a presentar mis obras», anunció, un poco tembloroso pero firme. «Quiero mostrar quién soy y lo que he vivido a través del arte». La organizadora lo miró curiosa. «Muéstrame lo que tienes», dijo. En ese instante, la presión se disolvió. Se dio cuenta de que el acto de ofrecer su arte era un acto de valentía, la culminación de sus esfuerzos por sanar y aventurarse al mundo. Mientras mostraba sus piezas, notó que su voz se volvía más segura. Cada trazo de su pincel, cada color que había seleccionado era un pedazo de su alma expuesto. Días después, la exposición abrió sus puertas. Las obras estaban colgadas meticulosamente, y él se encontraba en medio de un torbellino de emociones. Con cada visitante que admira sus creaciones, una parte de su ser se sentía celebrada. Había logrado compartir su historia, la búsqueda de su identidad a través del arte, la lucha por entender a su madre y el reconocimiento e impacto que eso había tenido en su vida. El clamor de los asistentes crecía, las voces resonaban a su alrededor y, en un momento particularmente electrizante, una crítica de arte se acercó a él, deslumbrada. «Tu arte cuenta una historia profunda. Me siento profundamente conectado con estos relatos de vida», le dijo. Las palabras de aliento eran como el baluarte que había necesitado. Había triunfado sobre sus inseguridades. Al final de la noche, el aplauso que resonó en la galería fue un eco liberador. Martín no solo había conquistado la aceptación de otros, sino que también había aprendido a aceptar su propio recorrido, a valorar su autenticidad. Miró a su madre al fondo, viéndola sonreír con orgullo, recordando lo lejos que habían llegado juntas. El amor que compartían se había convertido en un lazo más fuerte tras la honestidad. Finalmente, comprendió que ser un garzón, hijo de una madre sorda, ya no definía su valor. Había alcanzado un sueño, pero más allá del reconocimiento, había probado que la verdadera plenitud viene de la vulnerabilidad y el compromiso con uno mismo. La elección de crear su propio camino lo había transformado en un artista que no solo cuenta su historia, sino que también invita a otros a conectar con la suya. Así, con el corazón lleno de gratitud y la mente clara, Martín se marchó de la galería, listo para continuar el viaje que apenas había comenzado. Había conquistado el miedo, abrazado la verdad y, finalmente, se había permitido ser quien siempre había querido ser. No olviden, cada uno de ustedes, que en sus propios caminos hacia la autenticidad, deben también tomar ese primer paso valiente. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse que más personas vean estas lecciones de vida. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta.